Muy buenas a todos chicos, y como ya sabéis, los fines de semana me gusta traer un análisis un poco más general que está ocurriendo en el mercado cripto e interpretarlo con varios gráficos distintos. Podéis ver aquí que estoy en el gráfico de Bitcoin en diario, pero también vamos a repasar el mercado de Others, que básicamente es un gráfico de capitalización que excluye el top 10 cripto. Luego también miraremos Ethereum a ver qué está pasando, y por último repasaremos la dominancia de Bitcoin. Buscaremos una correlación con todo esto para poder hacer y fundamentar nuestro análisis. Así que os recomiendo que os pongáis cómodos y no perdáis detalle. Empezamos con Bitcoin en diario. Normalmente os traigo el Money Flow, pero esta vez he decidido traeros una media de 43 periodos que, a mi opinión, es de las que mejor coinciden de cara a poder interpretar lo que sucede en el precio, sobre todo en las tendencias. Lo digo principalmente porque mirar esta consolidación de aquí, pequeña ruptura, apoyo y impulso al alza. Mirad justo este spike de volatilidad que tuvo en esta zona, que coincide con la media. Segundo spike de volatilidad coincide con la media. Actúa también como resistencia del precio, y si eso fuera poco, mirar una estructura de doble techo, rebasa la media, pullback y para abajo. Pero yéndonos a un momento más actual, podemos ver que sigue actuando de esa misma forma. Mirar por aquí que justo spike de volatilidad rebota exactamente en la media, y spike de volatilidad rebota exactamente también en la media. Por ello, echándole así una visual por encima, podéis empezar a entender por qué utilizo yo la media de 43 periodos para interpretar el precio. Pero vamos a lo que nos concierne hoy, que básicamente es esta pequeña compresión del precio, que ya sabéis que en gráficos anteriores miramos como si fuera un banderín bajista, etcétera, etcétera. Podéis mirarlo en los análisis anteriores que lo detallamos perfectamente, pero hoy os quiero traer otro punto de vista. En resumidas cuentas, os acabo de delimitar una tendencia estructural, ¿vale? Porque la tendencia principal no sería esta, es decir, la tendencia principal sería esta de aquí, ¿vale? Pero os marco esta tendencia estructural porque nos da muchísima información. Es decir, en este punto se estaba comprimiendo el precio, y nada más rebasar la media de 43 periodos, que además rebasó con fuerza lo que viene siendo la tendencia, pues vemos este último impulso alcista. Pero ya no solo eso, sino que también os acabo de marcar esta tendencia también estructural, la cual coincide bastante bien con que el precio se ha comprimido en esta zona, teniendo sus manipulaciones obviamente como cualquier estructura triangular, y que también coincide que en este punto rompe la zona por algún lateral y veis este gran impulso. Ahora mismo lo que sucede más al detalle es que estamos en esa zona de máximos anteriores, tal que por aquí veis que está absorbiendo esa liquidez, por tanto no sería descabellado ver algún tipo de bajada para corregir un poco y luego continuar subiendo, como mínimo a esa zona de los $65.000. Una parte positiva de lo que está ocurriendo en el gráfico es que si supera este máximo anterior, sería un resultado muy positivo para Bitcoin. ¿Por qué? Porque básicamente fijaros en lo que ha sucedido en el precio. Máximo inferior al máximo general anterior, otro máximo haciendo un doble techo igual que el anterior, máximo inferior al anterior y máximo inferior al anterior. Por tanto, esta primera ruptura de este máximo denotaría fuerza en el activo de cara a poder intentar romper ese segundo máximo, que ya no solo rompería ese segundo máximo, sino que también rompería la tendencia principal. Pero esto todo fue anticipado con lo que viene siendo los mínimos. Vemos mínimo inferior al anterior, mínimo inferior al anterior, mínimo inferior al anterior. Pero mirar este mínimo de aquí, fue el primer mínimo el cual no fue inferior al anterior. Por tanto, ya nos denota eso también bastante fuerza, aunque hubiera sido una manipulación de esta zona de compresión del precio. Pero nosotros ahora debemos interpretar hacia dónde va a ir, dónde tiene la resistencia y qué podemos esperar de cara a la semana que viene. La primera zona de resistencia que el precio debe resistir es esa zona entre los 64 y 65 mil dólares aproximadamente. Hay bastante liquidez acumulada en esos puntos, pero es que después la segunda zona, que veremos que tiene bastante importancia para el precio, se encuentra muy pegada a la primera zona, que sería esta zona de aquí. Incluso podríamos obviarlo a esta zona de aquí. Sí es verdad que podemos delimitar una zona inferior, que sería esta segunda zona, por este pequeño order block que se encuentran en estas dos zonas acumuladas. Por tanto, si extendemos hasta aquí, en la primera zona donde va a encontrar resistencia es toda esta zona. Ya no solo eso, sino que va a confluir también con lo que viene siendo la tendencia principal, pero si llegara a romper
esa tendencia principal y llegar a romper ese segundo order block, que es el más importante, podemos ver grandes impulsos en el precio de Bitcoin al alza. Ahora bien, siendo un poco más realistas, no me extrañaría ver algún tipo de pullback hacia la parte baja. Y esto no me extrañaría por el simple hecho de la rotación del dinero en el mercado cripto. Es decir, cuando Bitcoin se capitaliza, cuando Bitcoin gana en dominancia, que es lo que vamos a ver al final de este vídeo, lo que sucede es que luego parte de ese dinero, parte de ese capital, pasa directamente, por ejemplo, en primer lugar a Ethereum, que es la altcoin por excelencia. ¿Qué significa esto? Que una vez que Ethereum sube, luego pasa al resto de altcoins, ¿vale? Por eso vamos a ver el gráfico de lo que viene siendo Others para ver cuándo van a dejar de corregir las altcoins y sobre todo empezar a ver subidas. Al final esto es una rotación que suele suceder casi siempre, ¿vale? Normalmente se suele dar así, Bitcoin se capitaliza, pega una subida, luego le sigue Ethereum y luego le siguen el resto de altcoins. Bien, pero ahora lo que vamos a hacer es estudiar el gráfico de Ethereum, porque habíamos dicho que después de tener una subida Bitcoin pasa directamente a Ethereum. Pues vamos a ver si el análisis técnico nos dice también eso. Un repaso rápido es ese último máximo que tuvo Ethereum, que básicamente formó un order block muy claro. Veis por aquí ese retesteo exacto hasta esa zona. Es más, el spike coincide con una perfección que la verdad me sorprende, pero después de retestear ese último máximo en ese order block, lo que hemos visto es una tendencia bajista muy pronunciada. Por tanto, ¿cuál es el primer indicativo de cara a ver una posible recuperación en Ethereum? Pues en primer lugar sería romper la tendencia. Por tanto, si nosotros delimitamos lo que viene siendo la tendencia bajista, vemos que corresponde muy bien con lo que viene siendo ese impulso. Esto es una zona de manipulación de la tendencia, ¿vale? Por eso no se debe de tener en cuenta, y como vemos esa última vela diaria corresponde muy bien con la ruptura de la tendencia. ¿Qué es lo que sucede? Que al igual que en Bitcoin, si llega a romper esa última zona, ese último máximo que tuvo, podemos ver grandes subidas aceleradas hasta el siguiente máximo de aquí, porque como vemos, ante caídas aceleradas no suele haber mucho volumen en estas zonas, por tanto no encuentra mucha resistencia, y si se diera la casualidad de que rompe esa zona, podemos ver esa pequeña subida como mínimo hasta esta zona de aquí. Pero bueno, acabáis de ver que acabo de delimitar la tendencia principal que veis por aquí. Por tanto, si el precio llegara a romper ese order block, lo que podemos ver es algún tipo de subida a retestear esa zona de tendencia principal, y aún por encima encontraría resistencia, ya que vemos que es la zona importante después de esa zona sin volumen de la que estábamos hablando. Por tanto, la zona decisiva de cara al precio de Ethereum sería esa zona de los 3.300 hasta los 3.200. Si por algún motivo vemos extraordinaria fuerza alcista y llega a romper estos puntos, sí que ya directamente podemos ir a buscar y a retestear esos máximos anteriores. Pero no consideréis que estoy diciendo este intervalo de precios al azar. Mirad lo que ocurre cuando marcamos un Fibo sin tener en cuenta los spikes volátiles desde el máximo del movimiento hasta el mínimo del movimiento. Mirad dónde coincide esa zona del 0.66 y 6.18, básicamente en la zona de order block que hemos hablado actualmente. Por tanto, cuando suele coincidir todo con tanta exactitud, tenemos información clave de cara a lo que podemos ver en el precio. Ya veis por aquí que justo la primera zona donde va a encontrar resistencia será en ese 0,5, ya que es una zona de soporte en este punto. Así que en temporalidades bajas podemos aprovecharnos pequeños rebotes, pequeñas tomas de liquidez a esos order blocks y saber dónde se encuentra la resistencia del precio para tomar operativas. Ahora, para terminar lo que viene siendo el análisis de Ethereum, comentar que coincide muy bien con la rotación del capital de Bitcoin a Ethereum, porque estamos viendo una primera ruptura de cara a esa tendencia, es decir, presión alcista o un aspecto positivo de cara al precio. Pero ya os digo que la primera zona que tiene que romper es esa zona de rango que vemos por aquí. Ya no solo eso, sino deciros ese último detalle que pone la guinda al pastel, que si vemos todo a nivel macro y trazamos un Fibo desde el mínimo absoluto hasta el máximo absoluto de este movimiento, mirar exactamente dónde coinciden esos spikes, en la zona del 0.618, y ahora mismo está rompiendo la zona del 0,5 superior.
superior. Por tanto, con esta ruptura válida puede consolidar por la parte superior y sería otro aspecto positivo de cara a ver una posible subida en el largo plazo y que el precio se recuperara lentamente y fuera a atacar esos máximos anteriores. Pasamos ahora sí al mercado de orders, que básicamente es la capitalización de las altcoins excluyendo el top 10, la cual vemos que si puede proyectar algún tipo de subida podemos anticiparnos para posicionarnos correctamente en el mercado. Aquí simplemente quiero tener en cuenta dos cosas, es decir, la primera, marcamos una tendencia muy clara bajista y vemos que al igual que en Ethereum está empezando a romper esa tendencia después de tener varios suelos en el mismo punto. Es decir, ha consolidado en una zona perfectamente, ha tenido ese pullback a ese order block, es básicamente también una estructura triangular de compresión del precio, ¿vale? Y parece que está rompiendo ya esa zona. Por tanto, sí es probable que veamos algún tipo de pullback a la zona tendencial, pero si continúa esta presión alcista, es muy probable que vaya a atacar estos puntos superiores. Esto reflejaría subidas en el mercado de las altcoins, ya que nos indicaría que está entrando dinero. Pero no solo este análisis llega hasta ahí, voy a ir mucho más allá. Cuando vemos una tendencia alcista que se rompe, vamos a trazar un Fibo para saber sus mínimos del movimiento y dónde puede rebotar para continuar la tendencia. Por tanto, nuestro Fibo nos va a dar esos puntos exactos y si lo trazamos según lo estáis viendo, mirar dónde coincide el 618 y el 0.66. Coincide exactamente donde delimitamos el order block anterior, tiene ese pullback, por tanto podemos ver rebotes desde ese punto del mercado. No solo eso, sino que veremos que va a atacar esa zona del 0,5 y esos máximos anteriores. Por eso es probable que tenga algún tipo de bajada, algún tipo de corrección a tomar fuerza y luego ya sí vaya a romper ese 0,5 yendo a buscar ese máximo anterior, que Smart tiene un order block muy bien delimitado que lo vamos a marcar también. Pero mi análisis ya sabéis que siempre me gusta darle una vuelta. Y por tanto lo que vamos a hacer, aparte de tener ese punto exacto de rebote del precio, vamos a buscar una proyección por extensión de Fibonacci que vais a ver ahora dónde coincide. Para eso voy a borrar el Fibo que tengo actualmente, elijo la herramienta de extensión de Fibonacci basada en tendencias y vamos a ver qué nos dice esta extensión. Marcamos el mínimo, marcamos el máximo y marcamos este nuevo mínimo que vemos por aquí, dejármelo marcar bien, y si extendemos, vale, para que se vea perfectamente, coincide esa zona del 382 con esta zona de aquí, vale, pero la interesante es esa zona del 0,5, es decir, sería bastante probable que el precio llegara a retestear en algún momento esa zona del 0,5 porque coincide con unos máximos importantes del precio. Mirar por aquí que voy a delimitar esa zona de liquidez, vale, sería una cosa tal que por aquí y la voy a delimitar con esa zona del 0,5. Sería el siguiente punto de cara a buscar esa capitalización del mercado de las altcoins. A mí también me gusta muchas veces trazar un Fibo desde el máximo y los mínimos absolutos del movimiento, teniendo en cuenta el cierre de las velas, y vemos que también tiene esa coincidencia. ¿Por qué? Porque vemos por aquí también ese 0,66 y 618 en esos valores de capitalización. Es decir, cuando llegue a este punto va a encontrar bastante resistencia, pero cuando vemos que va coincidiendo todo a la perfección, aumenta las probabilidades de que el precio tienda a ir a buscar esa zona. Por tanto, de ser así, veremos en el mercado de las altcoins, excluyendo las top 10, subidas de cara más a largo plazo y sobre todo de cara al año que viene incluso. Esto coincidiría muy bien con la continuación del bull run el año que viene también. Y pasamos ahora sí a la dominancia de Bitcoin. Como podéis ver por aquí, tengo una flecha marcada de esta tendencia alcista que, si no lo recordáis, la marcamos en el último análisis que estuvimos en la dominancia de Bitcoin y comentamos que era muy probable que siguiera subiendo, más que nada porque teníamos esta consolidación en rango, vale, que podemos ver por aquí, que si la marcamos perfectamente vemos que es un rango perfecto, que el precio lo que hizo es básicamente retestear ese rango, tocar la parte baja, apoyarse en la parte media, romperlo, consolidar por la parte superior y hacer una tendencia alcista perfecta.
perfecta. Esto era muy probable que fuera así porque una vez roto este rango, básicamente aquí vemos una bajada acelerada de la dominancia y era probable que esta dominancia fuera subiendo. Pero lo que vemos ahora mismo es que está llegando a unos niveles bastante importantes, los cuales son sus primeros soportes, es decir, mirar dónde está retesteando ahora mismo, justo en estos mínimos tan importantes. Por ello no sería descabellado pensar que en esa hipótesis que estamos planteando, que básicamente es que el capital de Bitcoin rote hacia Ethereum y por tanto también rote hacia las altcoins, tenga por lo menos un pequeño retroceso en esta zona de aquí, encuentre suficiente resistencia para tomarse un tiempo o incluso corregir un poco. También os digo que no veo una corrección más allá de lo que viene siendo ese 382 o 0,5. Por tanto, todo este análisis de la dominancia coincidiría muy bien con todo lo que hemos estudiado en los gráficos anteriores. Simplemente recordaros que si os ha gustado este punto de vista, dejéis un buen like para que pueda seguir haciendo estos vídeos y recordaros también que no es un consejo de inversión y que debéis hacer vuestros propios análisis. Comentado todo esto, espero que le hayáis podido sacar provecho a este vídeo. Recordaros también una última cosa, y es que tenéis el exchange de Beans regalando hasta $5.000 de bonos gratuitos, lo cual todo lo que ganéis con esos bonos es íntegramente para vosotros. Os dejo el link abajo en la descripción por si queréis acceder a esta promoción. Comentado todo esto, os deseo que paséis un buen día y nos vemos en el siguiente análisis. Chao, chao.